Mi nombre es José Daniel Flores Caballero, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Mi número de alumno es AL 08-7167. En este tema, que es proyecto integrador, hablaremos sobre algunos temas ya asignados y determinados y haremos una serie de ejercicios y los iremos explicando conforme lo vayamos desarrollando. Primero que nada, evaluaremos la fórmula para la ecuación de la recta tangente. Como primer paso se evalúa la función de x en el punto x0, pero como punto de inicio sería igual a y0. Aquí tenemos ya determinado un punto. Como segundo paso, evaluaremos la derivada en el punto de x0 para obtener la pendiente de la recta tangente que se determina como mt. Entonces ya llevamos dos puntos. Como tercer paso, buscaremos el origen b, que ese se determina con la fórmula b es igual a y0 menos mt por x0. Obteniendo estos datos, b, mt, y0, ya podemos realizar la ecuación de la recta de la tangente, que sería esta. Ese es un breve análisis de cómo desarrollar la fórmula para la ecuación de la recta tangente. Ok, continuamos adelante. Como paso número 2, vamos a calcular el mínimo y máximo relativo para esta ecuación. Que sería 8x3 menos 5x cuadrada menos 3x. Aquí vamos a utilizar la fórmula general. Utilizamos la fórmula general. Pero para poder hacer válida esta ecuación, tenemos que hacer un binomio cuadrado perfecto. Para hacer este binomio cuadrado perfecto, vamos a derivar esta función. Primero que nada. Entonces vamos derivando. Para derivar 8x cúbica, tenemos que multiplicamos 3 por 8, nos da 24 en la constante. Entonces tendríamos 3 menos 1, sería 2, entonces tendríamos x cuadrada, 24x cuadrada. Menos, hacemos la misma operación, 2 por 5 nos da 10. Y 2 menos 1 nos da 1, entonces tenemos menos 10x. ¿Ok? Seguimos adelante con el siguiente término. Sería 1 por 3 igual a 3. Y 1 menos 1 es igual a 0. Entonces tenemos que eliminamos la x y nos quedamos con el puro menos 3. Le vamos a dar valores. Paso siguiente, le vamos a dar valores a estas variables para poder hacer la operación general. Entonces tenemos que 24x cuadrada le damos el valor de a menos 10x le damos el valor de b y a menos 3 le damos el valor de c. Entonces tenemos, utilizando la fórmula como lo comento, menos 10 más menos raíz cuadrada de menos 10, que es el valor de a, al cuadrado menos 4, que es el que tenemos aquí, por 24, tenemos menos 10 al cuadrado, que es el valor de b, menos 4 por 24 por menos 3. Todo esto sobre 2 por 24, que serían estos valores. Entonces, haciendo la operación, tenemos que menos por menos es más 10 más menos raíz cuadrada de, y hicimos la multiplicación, 100 más 288 entre 48. Siguiente resultado, 10 más menos raíz cuadrada de 388 entre 48. Este sería un resultado, digamos, parcialmente final. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros?
buscar dos puntos. Entonces vamos a utilizar una x1 y una x2. Entonces vamos a separar el más y el menos. Serían dos operaciones. Entonces tenemos que x1 es igual a 10 más raíz cuadrada de 388 entre 48. Para x2 tenemos que 10 menos raíz cuadrada de 388 entre 48. Hacemos lo mismo, sacamos la operación. Tenemos que x1 es 29.69 entre 48. Resultado final, x1 es igual a 0.61. Ok, hacemos lo mismo para x2. Aquí nos da un resultado de menos 9.69 entre 48. Resultado final nos da menos 0.20. Entonces ya tenemos valores para x1, para x2. Ahora sí, vamos a emplear estos resultados en la función original. Entonces tenemos que 8 por 0.61 al cúbico menos 5 por 0.61 al cuadrado menos 3 por 0.61. Resultado 1.81 menos 1.86 menos 1.83. x1 nos da un resultado de menos 1.88. Ok, hacemos lo mismo para x2, pero usamos la misma fórmula, ¿verdad? Pero ya con los valores de menos 0.20. Entonces tenemos que 8 por menos 0.20 al cubo menos 5 por menos 0.20 al cuadrado menos 3 por menos 0.20. Resultados, tenemos que menos 0.064 más 0.2 más 0.6. Esto nos da un resultado de 0.736. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos ya nuestro mínimo relativo y nuestro máximo relativo, y lo plasmaremos en esta gráfica que tenemos aquí. Entonces tenemos que el mínimo relativo nos da menos 1.88. Entonces tenemos que este es 1, tenemos que este es 2. Entonces básicamente nuestro punto mínimo sería por aquí así. Entonces, ok, entonces haremos una línea imaginaria con nuestro límite, con nuestro mínimo relativo, que sería más o menos así, y nuestro máximo relativo, que sería este, punto 736, más o menos aquí. Este es nuestro máximo relativo. Entonces tenemos esto. Ya tenemos nuestro mínimo y nuestro máximo. Entonces tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo. Nuestro máximo y nuestro mínimo. Aquí en estas gráficas como se explica cómo quedó los mínimos relativos y máximo relativo de esta ecuación. Seguimos adelante. Voy a explicar brevemente el significado del método de Newton. Básicamente es un algoritmo eficiente que busca encontrar aproximaciones más cercanas a cero. Básicamente sería eso. Como siguiente punto, mencionaremos algunas diferencias de algunos teoremas. De teoremas de Rolle, Cauchy, Hospital, Taylor. Son 4. Entonces tenemos que que Rolle explica que hay un punto que la tangente es paralela a las abscisas. En el teorema de Cauchy nos dice si una función es derivable, que es derivable como función compleja. Más o menos así es el término, ¿no? Hospital nos dice que se aplica para realizar límites indeterminados, básicamente. Y Taylor se usa para aproximar
una función suficientemente derivable en un cierto punto. Esos serían algunos conceptos y diferencias entre cada uno de los teoremas. Vamos a ver la velocidad promedio. La velocidad promedio se calcula dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo que se ha empleado para recorrerla. Esa es la velocidad promedio. Entonces, la fórmula para la velocidad promedio, perdón, me voy a voltear. La velocidad promedio ahí está. Es básicamente así. Es igual a distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula de la velocidad promedio. Entonces, como punto final, o como puntos finales, mencionaría nada más dos aplicaciones reales en la vida diaria de las derivadas. Un ejemplo sería en la medicina, en la rama de la medicina. Básicamente podría ser el chequeo de la presión arterial, ¿no? Ya con eso se puede observar cómo fluye realmente las subidas y bajadas de la presión arterial. Otro punto donde se aplicaría una derivada es en estadísticas. Podríamos saber cuánta población mundial existe en el año, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, básicamente, esos serían dos ejemplos muy prácticos donde se llevan a cabo las derivadas. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.